siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos tienen que someter en tu nombre. Y le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Todos los milagros del Señor Jesucristo, de alguna forma, ya se podían ver en el Antiguo Testamento. Todos los milagros de Jesucristo tienen un equivalente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Eso lo podemos ver en la vida, en el ministerio de Moisés, allí en el desierto durante 40 años. También en la vida y en el ministerio del profeta Elías y el profeta Eliseo. El tener poder sobre la naturaleza lo podemos ver, como Moisés levantó la vara, el mar se abrió, Elías oró, el cielo se cerró por 3 años y medio, y luego él oró y llovió de nuevo. Y podemos ver el poder sobre la naturaleza también en la vida y en el ministerio de Josué y de Isaías. No era nada nuevo. También sanar a los enfermos lo podemos ver en la vida y el ministerio de Elías y Eliseo. Pero había algo que era nuevo. Había algo que hasta entonces no se conocía. ¿Y qué era? Era el momento cuando en Marcos capítulo 1 el Señor entró allí a Capernaum. El Señor, Él creció en una ciudad llamada Nazaret. Él nació a unos 8 kilómetros de distancia de Jerusalén, en un pueblo pequeño llamado Belén, Betlehem, la casa del pan. Creció luego en Nazaret. Y cuando él se dejó bautizar, él estuvo 40 días, 40 noches en el desierto ayunando. Fue tentado por el diablo, regresó en el poder del Espíritu Santo. Fue a la sinagoga, a su ciudad, donde él había crecido, a Nazaret. Le dieron el rollo del profeta Isaías y él dijo:
El Ruach de Elohim está sobre mí. El Ruach, el Espíritu Santo, está sobre mí porque Dios me ha ungido. La Biblia nos comenta que el Señor tuvo que salir de Nazaret y llegó a una ciudad llamada Capernaum, a casa de Nahum, a casa del profeta Nahum. Y dice la Biblia que en aquellos días de reposo, durante diferentes semanas, el día de reposo para los judíos es el sábado, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había allí en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamó a gran voz, dice la Biblia, y salió de él. Y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Porque por primera vez un ser humano tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Y la gente dijo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno al espíritu inmundos y salen? ¿Sabes, querido oyente? No es la doctrina la que tiene autoridad. La doctrina es buena, la teología es buena, el dogma es bueno, pero no tiene poder contra los demonios. El espíritu inmundo, los demonios, solo obedecen cuando hay autoridad. Esa palabra obedecer, hypokio en griego, en otro lugar aparecen con otros nombres en griego, significa romper las filas de un ejército. Es interesante que el Espíritu Santo usa esta palabra, una palabra militar, para enseñarnos que ellos tenían que obedecer. ¿Por qué los demonios le tenían que obedecer a Jesucristo? La razón era porque cuando Él habló como el general de las tropas, de aquel que en la Biblia aparece como Yahvé Tzibaot, el Señor de los ejércitos, el Señor de todos los ejércitos, el que tiene toda autoridad. Ellos habían huido de Eliseo, de los profetas, de los milagros, pero lo que era nuevo era la autoridad que tuvo este hombre sobre los demonios. Y sabes, querido, la doctrina es buena, pero la doctrina sin vida y sin poder no te sirve de nada. ¿Sabes? Es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que obliga a los demonios a manifestarse y a obedecer. Y eso era lo que a la gente dejaba alucinando. Y se asombraron. ¿Por qué? Porque ahora, por primera vez en toda la historia del ser humano, un ser humano tenía autoridad de darle órdenes a los demonios. Y para nosotros es importante saber que nosotros tenemos esa autoridad también. ¿Por qué? Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, lo podemos leer en versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
Y nosotros podemos ver que Jesucristo fue el primero que tuvo poder sobre los demonios. Luego, ese poder, esa autoridad, en Lucas 9, versículo 1 y 2, esa autoridad Él se la dio a los 12 apóstoles. Y luego, cuando Él vio que funcionó con los 12 apóstoles, dice la Biblia en Lucas 10:1 que Él se lo dio a otros 70. Y luego, finalmente, detrás de su resurrección, Él dijo en Marcos capítulo 16, 17, estas señales seguirán a los que creen en mí, en Jesucristo. En mi nombre echarán fuera los demonios, en el nombre de Jesús. Y quiero hoy, juntamente con vosotros, queridos, aprender cómo nosotros, como hijos de Dios, cómo podemos reprender nosotros a los demonios. Quiero que me des un poco de tiempo. Dame un poco de tiempo de explicar y luego ya tú me puedes escribir o decir lo que tienes en tu corazón. Pero quiero pedirte que me acompañes en esta enseñanza bíblica, en esta predicación. ¿Cómo se le puede reprender a los demonios? Primero tienes que saber una cosa graciosa, que la palabra reprender, cuando aparece en español, en griego se llama epidimao, significa amenazar. Ya tienes que tener algo más fuerte que los demonios para poder amenazarle. Nosotros vemos que el primero que echó los demonios fuera fue Jesucristo, luego los 12 apóstoles, luego los 70 enviados y luego todo aquel que cree en Jesucristo. Pero déjame compartir algo con vosotros, porque entre nosotros cristianos hay dos extremos. Entre los cristianos hay dos extremos. Los unos dicen que los demonios hay que dejarlos en paz, que no existen, que no es necesario y que ellos no pintan nada en nuestra vida. Ignoran la influencia, la obra, el poder de los demonios. El otro extremo son aquellos cristianos que detrás de cada problema ven un poder diabólico. Ambos extremos no son correctos. Los unos dicen que no existen demonios y si existen, que no hay que meterse con ellos, y los otros dicen que detrás de cada problema todo es demoníaco, todo es diabólico. Ambos son extremos que no son sanos. Los unos ignoran los demonios, los otros ven detrás de cada problema un demonio. La verdad es lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿tenemos nosotros guerra con los demonios todos los días? No. Todos los días, gracias a Dios, no. Porque dice Eclesiastés 3, del 1 al 15. Dice que todo tiene su tiempo. Dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo que se plantó. Y luego dice, hay tiempo de paz y tiempo de guerra, versículo 8. Todos tienen su tiempo. Otra cosa, cuando Jesucristo vino a la sinagoga en Capernaum, pregunta, ¿todos estaban endemoniados? No, había uno. Una persona estaba endemoniada. Y no es así como he oído en algunos sitios que todos están endemoniados. No es así. ¿Existen endemoniados? Sí. Ahora después vamos a ver la diferencia entre un poseído y un endemoniado. También tienes que saber que los demonios
tú le reprendes algunas formas de forma directa y algunas formas de forma indirecta. ¿Me explico? Muchas veces, sin darte cuenta, estás involucrado en una guerra espiritual, pero no te das cuenta. Por eso algunas veces estás reprendiendo a los demonios con tu actitud, acciones, fe, sin darte cuenta. Y luego hay momentos donde tienes que enfrentarte a esos poderes diabólicos. Porque quiero decirte una cosa, queridos. Tú no tienes que buscar a los demonios. Ellos te buscarán ya a ti. Pero quiero también que sepas una cosa. Nosotros cristianos no luchamos para tener la victoria. No. Nosotros cristianos luchamos porque ya tenemos la victoria. Ya la tenemos. Nosotros no buscamos la posición de vencer, sino nosotros luchamos porque ya hemos vencido juntamente con Jesucristo. Y tienes que diferenciar en nuestra vida una cosa, que hay tres cosas. Existe la lucha, la batalla y la guerra. La lucha es algo individual y existen luchas, muchas luchas. ¿Sabes? En la vida tienes que aprender. Si quieres avanzar, tienes que aprender algunas lecciones. Lecciones de perdonar, de vencer el rencor, aprender a levantarte de nuevo, a luchar, pero también a sufrir. Hay que aprender a sufrir, a perseverar y algunas veces hay que enfrentarse a poderes diabólicos. ¿Por qué? Porque aquí tienes que aprender una cosa, lo que es el trato de Dios y lo que son las luchas, algunas veces que tienes contra poderes diabólicos. No toda presión es presión diabólica. No todo ataque es un ataque diabólico. Tienes que comprender que Dios el Padre está en un trato, en una transformación por el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos en una transformación. Y en la vida hay que luchar, no solo contra poderes diabólicos, mayormente contra tu propia carne. Esa lucha se llama disciplina. Si quieres alcanzar algo en esta vida, necesitas disciplina. Disciplina. Hagas lo que hagas, necesitas disciplina. Hay que luchar, hay que levantarse. Y hay otra cosa. Hay que saber sufrir. Nosotros hoy en día huimos. No queremos sufrir. Porque pensamos que el sufrir es una señal de derrota. No es siempre así. El sufrir es necesario en esta vida, absoluto. Porque el sufrir te transforma. El sufrir te da experiencia y te da autoridad. Y hay cosas que solo se aprende sufriendo. Hoy en día vivimos en un tiempo que queremos todo gratuito, sin haber hecho nada, y así no funciona. Para todo hay que pagar un precio, esa es la verdad. ¿Quieres alcanzar algo en tu carrera, en la universidad? Hay que pagar un precio de estudio. Hay que pagar un precio de tiempo, de tomarse el tiempo. ¿Quieres avanzar en el gimnasio, en el deporte? Hay que pagar cierto precio. Y ese precio te lleva a un sufrir. El sufrir es la señal que va por buen camino. Luego, hay que diferenciar lo que es tu carne, tu entorno, tu pasado, tu naturaleza. No todo es un ataque diabólico. No todo.
Por eso hay que diferenciar lo que es el trato de Dios y lo que son las guerras espirituales. Y hay otra cosa, que tenemos que aprender a diferenciar lo que es presión interior y presión exterior. La presión interior es algo muy particular. Es algo que tú sientes en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser. Pero la presión exterior es algo que lo mismo de fuerte se puede sentir. Y otra cosa, tienes que aprender cómo los demonios atacan. ¿Cómo atacan los demonios? Principalmente el lugar de la batalla está en tus pensamientos, en tu mente. Ese es el lugar de la batalla, la mente. Porque la mente, los sentimientos, o mejor dicho, los pensamientos, ellos influyen los sentimientos. Lo que piensas, sientes y terminas haciéndolo. La guerra espiritual, sí, está en el mundo espiritual, pero muchas veces se percibe en la mente. En la mente se percibe esa guerra impresionante. Y antes de enseñarte cómo poder reprender a los demonios, quiero que aprendas una cosa. Que bíblicamente existe una diferencia entre estar poseído y estar endemoniado. Estar endemoniado no es lo mismo que estar poseído. Cuando uno está poseído, está completamente bajo control de demonios. ¿Y quién son demonios? Demonios, tienes que imaginártelo, son personajes sin cuerpo. Ellos no tienen cuerpo, pero son personas sin cuerpo. Son demonios que antiguamente eran ángeles. Pero en un momento de la historia del ser humano, antes del ser humano, en el cielo, algo pasó, una rebeldía. Y esos ángeles, junto con su jefe, que era un arcángel, fue lanzado fuera del cielo. Fueron creados para el cielo, pero ahora están en la tierra. Ellos no fueron creados para la tierra, tú y yo sí. ¿Cuál es la diferencia entre un endemoniado? ¿Y cuál es la diferencia entre un endemoniado y un poseído? Una persona poseída lo podemos ver en aquel que nosotros le llamamos el Gadareno, en Mateo 8:28, Lucas 8:26 y luego también en Marcos 5:1. Ahí vemos a una persona bajo control total, tanto que lo mismo que este hombre en Capernaum en Marcos 1, los demonios usaron incluso las cuerdas vocales para hablar. Cuando uno está poseído, no es lo mismo que un endemoniado. Una persona poseída está completamente bajo control de demonios, completamente. Pero cuando uno está endemoniado, tienes que saber de dónde viene esa palabra. Esa palabra en español, endemoniado, se llama en griego original en la Biblia, daimonizomae. Y significa ser acompañado, ser influenciado o ser visitado. Un endemoniado no es como un poseído. Un poseído, los demonios tienen completamente control sobre su vida. Ellos viven en esa persona. Un endemoniado es otra cosa. Un endemoniado, algo pasó en su pasado, en sus costumbres, algo pasó que los demonios tienen acceso. Tienen una puerta abierta en su vida.
Quiero decirte una cosa, mira. Demonios no son piojos. No son piojos que saltan de una persona ahora. Tampoco un virus donde te puedes contaminar. No. Nadie se contamina de un demonio. Lo que sí pasa es esto. Que uno puede abrir su corazón, su vida, por alguna acción en su vida, por alguna actitud en su vida. Abre su corazón y los demonios cuando quieran, como dice Marcos 9, cuando quiera, entran, vienen y salen como quieren. ¿Viven todo el tiempo en una persona? No. Un endemoniado puede ser una persona linda, amable, durante mucho tiempo y de repente, la persona se comporta de una forma que a ti mismo te alucina. Dice, ¿y esto? Es porque hay algo en su vida abierto, en su corazón, en su alma, en su personalidad, que le da permiso a esos demonios venir y armarla. Por eso, ¿cómo uno se libera? Algunas veces por una liberación, que alguien ore por ti y que seas liberado. Pero la mayoría de los demonios desaparecen, como dice en Juan 8. Dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libre. Tu trato con la palabra te purifica, te santifica, te lleva al temor de Dios y cierra todo acceso a los poderes demoníacos. La palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces una persona endemoniada es una persona linda, pero de un momento a otro tú ves, observas a la persona y dices, ¿y esto qué pasa aquí? Otra vez, quiero repetirlo. ¿Están todos endemoniados? No. No todos. No todos necesitan una liberación. Todos necesitamos una transformación, pero no una liberación. Y si necesitas una liberación, mayormente al leer la Biblia, estar bajo la luz de la palabra, de la presencia de la palabra, muchas veces los poderes diabólicos pierden su derecho de quedarse en tu vida. Pero antes de reprender a los demonios, y quiero darte ahora unos cuantos consejos. Antes de reprender a los demonios, tienes que saber primero quién es Jesucristo. ¿Sabes? No importa, o como dice en el libro de Apocalipsis, ahí nos dice que había cierta gente, dice que ellos conocían las profundidades de Satanás. Interesante. Ellos conocían cierta profundidad de Satanás, que ellos decían que ellos conocían las profundidades de Satanás. Y no existe ninguna profundidad de Satanás. Apocalipsis 2:24. ¿Sabes? Para echar demonios fuera, no importa lo que tú sabes de Satanás. Lo único que importa es que sabes de Jesucristo. Es lo único que importa. Quiero daros ahora unos cuantos consejos para que sepas cómo se reprende a los demonios, cómo hay que tratar a un endemoniado, cómo hay que tratar a un poseído. Porque probablemente tú no conocerás muchos poseídos, pero probablemente has conocido personas que parecen que están bajo influencia demoníaca. Déjame darte unos cuantos consejos. Primero, ¿cómo puedo yo reprender a los demonios?
directa o indirectamente. Primero, tienes que saber quién es Jesucristo. Antes que tú te enfrentes a los demonios, tienes que saber quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios, lo mismo que los perros, parecen que pueden oler el miedo, el temor. Los perros, ya te puedes poner el perfume que quieras, ellos perciben cuando una persona tiene miedo. Y antes que te enfrentes a un poder diabólico, quiero que sepas que tienes que saber quién es Jesucristo. ¿Y quién dice la Biblia quién es Jesucristo? Jesucristo es, como dice en la carta de los Colosenses, dice en griego, Digenos Panta. Digenos Panta. Y significa en español, por uno todo. Y habla de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Oye lo que dice la Biblia en la carta de Efesios capítulo 1, versículo 19. Ese poder que operó en Cristo lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y ahora oye, y Jesucristo está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que saber quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Dios vivo, preexistente en el cielo. El Verbo se hizo carne. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Antes que te enfrentes a esos poderes demoníacos, tienes que saber quién es Jesucristo. Pero ahora después vamos a aprender más. Segundo, tienes que aprender quién eres tú en Jesucristo. Luego tienes que aprender qué es la iglesia, la verdadera iglesia. ¿Y qué son las armas bíblicas que los demonios temen? ¿Por qué los demonios tienen temor de ciertas cosas? ¿Y por qué razón tenemos que reprender a esos demonios? ¿Para qué narices? Y también vamos a ver de dónde vienen los demonios y Satanás. Primero, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es todo. La carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos lo revela muy bien. Oye lo que es Jesucristo y quién es. Jesucristo es el imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, y bajo la tierra, visible, invisible, en tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas están sometidas a Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga toda la preeminencia. Por cuanto agradó a Dios que en Jesucristo habite toda la plenitud. ¿Había oído? En Jesucristo está toda la plenitud. Imagínate eso. Toda la plenitud de verdad, de vida, de conocimiento, de eternidad. Las galaxias, el micro, macrocosmos, todo, Jesucristo, en Él habita toda la plenitud. Cuando te enfrentas a los demonios, quiero que sepas que el único que pudo reprender a Satanás y a sus
tentaciones y a su ejército diabólico, el único fue Jesucristo. Como dice primera carta de Juan, capítulo 3, 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Cuando te enfrentas a los demonios, no tienes que saber mucho sobre Satanás. Eso no importa. Yo he oído gente que habla con los demonios. Le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Déjame decirte una cosa con la mano al corazón. Los demonios vienen de un reino donde su jefe se llama el padre de la mentira. Con que te puedes imaginar lo que hacen contigo. Te mienten. A un demonio nunca se le pregunta por información. Jamás le preguntes a un demonio por información. Algunos dirán, pastor, pero Jesucristo habló con los demonios allí en aquel Gadareno. Déjame decirte solo un detalle. Quiero que sepáis un detalle. Ningún demonio, ni Satanás, puede mentir en la presencia de Jesucristo. Cuando Jesucristo habló con el Gadareno, no tenía otra opción que decir la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, Él es Dios. Y ningún demonio puede mentir en su presencia. Pero a ti y a mí sí nos pueden mentir. Sí nos pueden, como se dice en español, tomar el pelo. Sí. Por eso, tú tienes que saber quién es Jesucristo. Segundo, tienes que saber quién eres tú. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios. Tú eres un hijo. Como dice la Biblia, que no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos, conocemos la cosa que Dios nos dio por su gracia. Primera de Timoteo 2:12. Primera de Corintios 2:12, perdona. ¿Y qué dice la Biblia en Gálatas 4, versículos 6, 7? Porque somos hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, sino somos hijos. ¿Quieres saber una cosa? A los demonios no se le puede reprender como esclavo, sino solo como hijos. Primero, para poder reprender a los demonios, tienes que saber quién es Jesucristo. Luego, quién eres tú en Cristo. ¿Quién somos nosotros en Cristo Jesús? Quiero que sepas que a ti como personas te pueden resistir, pero a ti como hijo de Dios no te pueden resistir los demonios. Y tercera, tienes que saber qué es verdaderamente la iglesia. ¿Por qué? Porque solo la iglesia, según Mateo 16, versículo 18, tiene la promesa de poder sobrevivir todo ataque diabólico. Y tú y yo somos miembros de la iglesia en todo el mundo, pero tenemos que ser miembros de una iglesia local. Ahora, también quiero ser honesto. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. Algunas veces hay personas que, enfadados, amargados, se van. O déjame decirlo de otra forma. Atención. Una persona que divide una iglesia no divide la iglesia. La iglesia no se puede dividir. Por eso, cuando uno pretende dividir una iglesia, lo que esa persona se cree tener una iglesia no es una iglesia. Porque oye lo que dice la Biblia: lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y muchas veces hay personas que ya no quieren ser ovejas, solo quieren ser pastores. Están enfermos, quieren el título, no tienen idea de lo que significa. Quieren que todos le llaman pastor y no tienen idea.
No todo lo que se llama iglesia es iglesia. No todo lo que se llama iglesia. Una verdadera iglesia, te das cuenta cómo es. Trae fruto, crece. Hay una gracia de Dios sobre esa congregación. Acuérdate que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y si el cuerpo de Jesucristo ya es atacado, imagínate cuando hay un grupo que no es iglesia. Solo porque te enfadaste y dices, vale, pues voy a abrir mi propia iglesia. Tú puedes abrir una discoteca, tú puedes abrir un bar, un club de golf si quieres, pero iglesia solo está copyright. Jesucristo, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ningún partido político, ninguna organización tiene la promesa que va a sobrevivir. Solo la iglesia de Jesucristo. Cuando hablo de iglesia, no hablo de la iglesia evangélica, ni católica, ni presbiteriana, ni de la iglesia ortodoxa o adventista. Jesucristo solo tiene una iglesia. Él no tiene muchas, Él tiene una. Repartida por todo el mundo, en cada ciudad hay muchos. Siempre que una iglesia o un ministro dice, nuestra iglesia es la única que te va a llevar al cielo, la única que sana, la única que libera, la única verdadera iglesia de Jesucristo. Cuando alguien te dice eso, ya sabes que estás en una secta. No te lo dicen directamente, pero te dan a conocer que en otro sitio no hay bendición. Y eso es estúpido. Absolutely. Todo lugar que se cree ser la única iglesia, nosotros tenemos el Shabbat, porque por eso somos... Olvídate. Nosotros tenemos la falda larga, nosotros tenemos nosotros... Olvídate. Eso no vale nada delante de Dios. La verdadera iglesia es nacida por el Espíritu Santo. Y luego, cuarto, ¿qué son las armas que los demonios de verdad temen? Porque hay ciertas prácticas entre nosotros cristianos que son avergonzosas. No hay otra palabra. Son avergonzosas. Quiero decirte, querido, que los demonios solo se someten al nombre de Jesucristo. Solo a Jesucristo. Solo. Los demonios no se someten a ningún ser humano, solo a Jesucristo, al hombre Jesucristo, el que venció. Yo he oído cosas que se me han puesto los pelos de punta, que es hechicería, es brujería. Yo he oído decir, en el nombre de nuestro profeta. Yo he oído en el nombre de nuestro apóstol. ¿Cómo? ¿What? ¿Por favor? Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la cabeza. Él es el que reina. Y hemos mezclado. He visto cómo en lugares se ha mezclado la hechicería, la brujería. De alguna forma ha entrado a lo que se llama algunas formas iglesias, y no lo son. Los demonios, tienes que saber lo que ellos temen. Primero, ellos temen el poderoso nombre de Jesucristo. Ellos tiemblan delante de Jesucristo. Solo es Jesucristo. Solo pronunciar el nombre Jesucristo es el Señor. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Otra cosa que los demonios temen es la palabra de Dios. Déjame darte solo un detalle. Cuando dice en Salmo 1, versículo 2, o versículo 2, sí, y dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de los malos, y dice en versículo 2, sino que en la palabra del Señor está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Esa palabra meditar, hagar, en hebreo significa también, y lo usa el profeta Isaías en capítulo 31, versículo 4, significa rugir. ¿Sabéis, queridos?
Los demonios, y déjame darte un consejo, la fe no viene por el leer, la fe viene por el huir de la palabra. Tú tienes que tener la palabra en tu boca, no delante de tus ojos solo, en tu boca. Dice la Biblia a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, no del ojo, de la boca. Por eso, la Biblia dice que en Romanos 10:17 que la fe viene por el huir. La Biblia se tiene que leer en voz alta, se tiene que susurrar que tu espíritu oiga la palabra de Dios. Y cuando tú lees la Biblia en voz alta, yo la leo solo en voz alta, solo. No me acuerdo, no sé cuándo, jamás, never, haber leído la palabra solo con los ojos. No te sirve nada. El poder de la palabra de Dios está en el sonido de la palabra de Dios. Es como una canción escrita. Si solo la lees con los ojos, no oyes el tono, la música. Tienes que darle tono. La palabra es lo mismo. La fe viene por el oír, no por el leer. Y tienes que leer la Biblia en voz alta. Y los demonios, cuando tú lees la Biblia en voz alta, según Isaías 31:4, cuando tú lees la Biblia, ellos oyen rugir un león. Los demonios tienen temor delante de la palabra de Dios. Coge un versículo, un salmo, un capítulo, léelo y tú verás cómo la atmósfera cambia. ¿Qué es lo que temen los demonios? El nombre de Jesucristo, la palabra del Señor. Y hay otra cosa que es insoportable para ellos: la alabanza y la adoración. Es impresionante la alabanza, como dice Salmo 22, versículo 3, que Dios el Padre habita en las alabanzas de su pueblo. Pero hay una gran diferencia entre alabanza y adoración. Todos pueden alabar, pero no todos pueden adorar, porque para poder adorar tienes que conocer al Señor bien. Alabarlo alaban todos, pero adorar. ¿Y qué dijo Satanás? Mira lo importante que es la adoración. ¿Qué dijo Satanás en el desierto? ¿Alábame o adórame? Él dijo adórame. ¿Y qué dice Juan capítulo 4, versículo 24? Que Dios es espíritu y quien le quiera adorar tiene que adorar en espíritu y en verdad. Y dice el Señor, a tales adoradores el Padre está buscando. La alabanza, la adoración rompen el poder de esos demonios. Impresionante. Luego, ¿qué tenemos que saber más? El poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. A mí, alguien me dijo, ministro, ¿tú crees que la sangre de Jesucristo no puede proteger? Porque tú dices que la sangre de Jesucristo protege. Y yo le dije, déjame preguntarte una cosa a ti y tú me contestas. Si la sangre de un animal, de un cordero en Egipto pudo proteger una familia, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo protegerá la mía? Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la comunión de los santos. Como dice primera carta de Juan 1, versículo 7. Hay poder en la palabra del Espíritu Santo. Luego, quinto, ¿por qué tenemos que reprender a los demonios? ¿Y cómo? Algunas veces los demonios se van solos. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento de las obras muertas. Cuando tú cambias tus costumbres, algunas veces le has cerrado a los demonios la puerta y le has cerrado el acceso. ¿Por qué hay que reprender a los demonios algunas veces? Porque muchas veces, no todos los días, tú sientes presión diabólica. Déjame decirte una cosa y quiero que aprendas, por favor. Los demonios no provocan problemas
sino ellos se aprovechan de problemas. Y otra cosa, ellos no provocan un mal carácter, ellos se aprovechan de un mal carácter. Ellos lo hacen peor todavía. Por eso ellos necesitan acceso a una persona a través de su mal carácter. Porque habla mal, es un chismoso. Y la puerta más grande para los demonios, la más grande, se llama envidia. La envidia es la puerta más grande que un demonio puede encontrar en la vida de una persona. ¿Por qué tengo que yo reprender a los demonios? Pues déjame contarte por qué. Porque tú y yo somos un peligro para ellos. Y ellos van a hacer todo lo que pueden para atacarte. Si no te pueden atacar a ti, lo intentarán indirectamente con aquellos que tú amas. Y la razón por que tú y yo tenemos que reprenderle es porque dice Salmo 110, versículo 2, domina en medio de tus enemigos. Y déjame decirte otra cosa. Es casi prácticamente imposible avanzar en la vida espiritual sin ser atacado. Y cuando eres atacado, algunas veces tenemos que resistir en el trato del Señor y callarnos la boca, pero algunas veces tenemos que atar el hombre fuerte. Porque ahora tengo una pregunta. Si no estamos nosotros, si no estamos en una guerra espiritual, entonces, pregunta, ¿por qué tenemos autoridad, como dice Marcos 16, 17, sobre los demonios en el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesucristo nos dio poder y autoridad? Lucas 9, 1 y 2. ¿Por qué dijo él en Mateo 12, 29 y Marcos 3, 27 y en Lucas 11, versículo 21 que tenemos que atar el hombre fuerte? ¿Por qué nos dio las llaves del reino de los cielos? Mateo 16, versículo 18. ¿Por qué dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? ¿Por qué nos dio autoridad sobre los poderes diabólicos? Lucas 10, versículo 19. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque quieras o no, estás involucrado algunas veces en una guerra espiritual. Siempre que quieres avanzar, leer la Biblia, profundizar tu vida, consagrarte más al Señor, tu carne te va a atacar, tu entorno te va a atacar, tu vida antigua te va a atacar, pero también los poderes demoníacos te van a atacar. Y tienes que vencerlos. ¿Cómo? Tienes que atarlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. Todo lo que tú y yo atemos en la tierra será atado en el cielo. Y me encantaría enseñarte cómo orar para un endemoniado, cómo orar para un poseído, porque son dos cosas diferentes. Orar para un poseído es una cosa, orar para un endemoniado es otra cosa. Cuando es un endemoniado, quiero decirte una cosa, que la persona que está endemoniada tiene que arrepentirse. Cuando una persona está poseída, la persona está completamente bajo control de los demonios, y ahí la liberación va de otra forma. Y déjame decirte una cosa, no existe el ministerio de liberación. Eso es para todos. Todos pueden echar demonios fuera. Todos pueden reprender a Satanás. Todos. Y queridos, acuérdate que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. No temas. No tengas temor. Ponte la armadura de Dios. Lucha por tu familia. Gana la buena batalla de la fe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tienes que ser violento y valiente en el nombre de Jesús. Y acuérdate una cosa, aquel que está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Por eso, ¿tenemos lucha? Sí. ¿Todos los días? No. Todos los días no. Pero una cosa sabemos, lo que dice la Biblia en 1 Carta de Corintios 15, 57. Gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que dice en 2 Carta de Corintios 2:14, a Dios damos gracias que nos da la victoria en todo lugar por Jesucristo. Tú tienes la lucha,
La iglesia tiene la batalla y el reino tiene la guerra. Pero acuérdate una cosa, tú y yo podemos dominar en medio de nuestros enemigos, como dice Salmo 110, versículo 2. Domina en medio de tus enemigos. Y estoy haciendo una serie sobre cómo reprender a esos demonios, cómo orar por la gente que está bajo influencia de demonios. Si tú deseas recibir esta enseñanza, envíame un mensaje al 629 614 174. Si tú quieres aprender más sobre esta guerra espiritual, cómo atar al hombre fuerte, cómo reprenderle, envíeme un mensaje al 629 614 174. Y no temas, querido, querida, no temas, porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Shalom.